Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí? Bueno, llegamos al 20 de mayo, miércoles 20 de mayo, Dios mío, ¿cómo se va la vida? Bueno, estamos siguiendo no sé, estudio, no me da de decir estudio, pero esta mirada, esta vuelta por los evangelios, buscando conocer más a Jesús, por supuesto, pero también nos propusimos desde el lunes estar mirando algunas cuestiones difíciles, de esas que a veces tiene que entender una persona que empieza a leer la Biblia y a veces personas que la han leído muchas veces sin haberse preguntado bien y claramente qué es lo que esto quiere decir y por ahí buscar alguna ayuda para comprenderlo. Eh, y hemos saltado distintos temas. Por ejemplo, yo no había pensado en la confesión de Pedro y sin embargo, gracias a Dios, entendí que después de ver el precio del discipulado, estaba ahí pegada la confesión de Pedro y algo debía tener que ver. Así que eh, estoy encantada y agradeciendo a Dios cómo uno en la Biblia va encontrando, y en los evangelios en este caso, va encontrando cómo todo está relacionado, cómo una cosa lleva a la otra y cómo sobre todo podemos entender qué es lo que Dios fue dejando que quedara, ¿sí? En este caso en los evangelios, para nosotros, para afirmar nuestra fe y para que supiéramos a quién estamos siguiendo. Pero ayer dejé colgado algo, no me di cuenta, enganché con lo que seguía y ahora quiero hacer una referencia que me parece muy importante. Cuando leímos después de la confesión de Pedro y lo que Jesús le dice a Pedro, esa tremenda declaración, donde lo vamos a leer traducido, yo te digo que tú eres piedra y sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí vimos cómo Pedro abrió las llaves para la multitud que se reunió en Pentecostés y predicó el primer sermón y después predicó a los primeros gentiles. Y de esa manera el reino se empezó a abrir, todo lo demás en la iglesia primitiva siguió. Pero dejé de lado, Jesús continúa y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué difícil la explicación de esto y entenderlo, y sabemos que esto dio base para que la iglesia cristiana, transformada en la iglesia católica, apostólica romana, luego lo tomara como base para la confesión de pecados en manos de un hombre. Sin embargo, sin meternos demasiado a estudiar esta doctrina, me acordé, o sea, que algo que se dice, la Biblia se explica a sí misma. Por eso es que no hay que tomar versículos solo sueltos, sino que hay, cuando uno quiere encontrar una verdad doctrinal, lo que tiene que hacer es estar seguro que en otros lugares de la Biblia todo eso concuerda, de manera que digamos, sí, realmente esto es lo que Dios dice. Pero fíjense, 2 capítulos más allá de Mateo mismo, en Mateo 18, cuando está hablando Jesús del hermano que peca contra ti y todo eso, que no lo vamos a tratar ahora, y dice 18, 19, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Y entendí cómo se unía, acá no está el tema de perdonar ni de atar, pero sí que se desataba esa cosa de entregar a los hombres manejo o actitudes
que no corresponden a un ser humano, quizás por ahí a la iglesia. Ahora, esto acá está relacionado, donde Jesús abre el hecho de que la oración entre varios, porque es 2 o 3 o más, la oración entre varios, va a llegar de una manera especial al Padre Celestial, ¿sí? Y después me acordé, Juan, cuando Jesús resucitado aparece, a ver, capítulo 20, cuando aparece aquel primer día de la semana, o sea, el día siguiente de haber resucitado, y le dice: la paz sea con ustedes. Y otro versículo difícil, pero vamos a ver cómo esto ayuda en el otro tema de Pedro. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Y a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. No hay más explicación que esa. Pero aquella frase que Jesús le había dicho solo a Pedro en ese momento, ahora está demostrado que se aplicaba a todos los apóstoles, a los 11 que estaban ahí en ese momento, ¿sí? De la misma manera. Y no hay en todo el Nuevo Testamento ninguna indicación que ninguno de ellos en particular pudiera perdonar pecados así a una persona que viniera. Y nosotros tenemos en el resto del Nuevo Testamento la iglesia primitiva con muchos detalles de la manera de actuar, etcétera, etcétera, y esto no vuelve a aparecer más. Así que dije, bueno, faltaba terminar esto de lo que vimos ayer para que lo que Jesús le dijo a Pedro en ese momento fue tremendo. Debe haber afectado tremendamente su vida de discípulo de Jesús, pero no para atribuirle cosas que se han ido agregando a lo largo de la historia cristiana, que no correspondían y que han de alguna manera han distorsionado la verdadera doctrina cristiana y la doctrina de Jesucristo. Bueno, pero seguimos buscando pasajes conocidos en este caso, que tienen unas ciertas dificultades o no, pero que es necesario que se haga un buen análisis y que aprendamos a comprender mucho más allá de lo que las palabras muy conocidas nos pueden llegar a decir. Había prometido que íbamos a ver entre estos pasajes difíciles donde había aparentes contradicciones, que íbamos a ver el Sermón del Monte. Y aquí estamos en Mateo capítulo 5. Quizás en otro momento podamos ver de qué manera Lucas toma el Sermón del Monte, que no lo pone así como Mateo en 3 capítulos seguidos. Los estudiosos piensan que es posible que Jesús no haya dado todo este sermón de 3 capítulos en un único día, ¿sí? Pero no tenemos forma de saberlo. Lo único que Lucas ha ido poniendo partes del Sermón del Monte en distintos momentos de la vida de Jesús. Y una de las razones es el hecho de que Jesús hablaba con gente sencilla, Jesús les hablaba en forma sencilla, por eso nosotros vimos lo de las parábolas y tantas ilustraciones de todo tipo en la forma en que él hablaba con la gente, de modo que este sermón es tremendo, la cantidad de temas que trata y la forma que los trata. Por eso Mateo consideró, y estamos muy agradecidos, así lo tenemos todo juntito, y lo leemos de una vez en 3 capítulos, que lo iba a contar de esta manera, ¿no? Empieza diciendo: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Y quizás, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en otros momentos, en otros pasajes,
Acá nos dice que el Sermón del Monte fue para los discípulos, fue para aquellos que ya habían tomado una decisión de seguirle, ¿sí? De manera que también es muy posible que alguna de las otras partes, quizás a partir del capítulo 6 y en el 6 y el 7, fueran para toda la gente que lo seguía, o para muchísima de la gente que estaba ahí en ese momento. O sea que puede ser realmente que había una parte, la primera parte del capítulo 5, destinada a los discípulos cercanos, para esto que les iba a plantear en este día. Y estamos en el capítulo 5 de Mateo. Como no tenemos cronología en los evangelios, no sabemos para decir, bueno, esto fue ahí después de las tentaciones, fue al comienzo, no lo sabemos en qué momento fue, porque ya había multitudes que lo estaban siguiendo, de manera que no era muy al comienzo. Pero sí está en línea con eso que vimos ayer y anteayer de cuando Jesús iba avanzando en una predicación y en una formación hacia un discipulado radical, decidido, involucrado, comprometido, ¿sí? Muy bien, ya estamos en el Sermón del Monte. Yo voy a comenzar a leer, pero voy a confesar, no es por nada malo, sino es algo bueno, pero quiero darle crédito, leí los comentarios del doctor Pablo Deiros en la Biblia de la Reforma. Maravilla de maravillas son esos comentarios. ¿Se acuerdan que yo trabajo con la nueva versión internacional y la Biblia de la Reforma está sobre la nueva versión internacional? Pero Pablo Deiros dice, y voy a leerlo textual, que cada bienaventuranza es una descripción de cómo es el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. Dice, son mesiánicas, si bien Jesús no se menciona como el Mesías, pero se deduce de lo que él dice y promete. ¿Sí? Bien, es una mirada para comenzar con esa mirada a leer las bienaventuranzas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y empiezo a leer, dice, dichosos, ¿cómo? ¿No eran bienaventuranzas? Bueno, bienaventuranza es una palabra más bien antigua, ¿no? Bienaventurados no se usa muchísimo en el tiempo de hoy, así quedó en nuestra traducción más antigua, que es la Reina Valera 60, ¿sí? Con esa palabra que para el mundo cristiano tiene un peso tremendo, tiene muchísimo más peso que dichosos, ¿sí? Pero para el público actual, la palabra dichosos tiene una comprensión más cercana. Pero como estoy con varias versiones a la vez, fui a mirar la nueva traducción viviente. Y fíjense lo que dice. Dios bendice a los que son, y en todos los casos, en lugar de bienaventurados y en lugar de dichosos, dice Dios bendice. ¿Sí? Estamos ahí, estamos ahí. El considerar distintas traducciones nos abre la cabeza, nos da una visión y nos permite pensarlo, ¿sí? Bien, así que lo voy a leer con el dichosos, pero si los que tienen la Reina Valera en la mano, vamos con bienaventurados de la misma manera. Para los cristianos que hemos sido educados en la traducción Reina Valera, es la palabra más querida que tenemos, por supuesto. Bueno, con esta visión de que esto es una descripción del reino de los cielos, yo diría que es una descripción de los discípulos del reino de los cielos, los seguidores de Jesús, los cristianos. Y la primera de las bienaventuranzas, la primera de las expresiones dice, dichosos los pobres en espíritu. Voy a leer a las personas de esta manera descritas y después vamos a ver las recompensas, ¿sí? Así que primero, dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los compasivos, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y qué diferente es la visión cuando uno lee solamente la descripción, fíjense que es ellos, aquellos que,
¿sí? Porque después vamos a ver un cambio de una dirección, un cambio de dirección. Así que estos son los que son bienaventurados, dichosos, los que Dios bendice en el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a mirarlo un poquitito en nuestro tiempo. Los pobres en espíritu. Yo tenía en la memoria, como decía, los pobres de espíritu. No, miré todas las traducciones, los pobres en espíritu, ¿sí? Y generalmente esto se ha considerado, Pablo de los dice, los mendigos espirituales. Ah, qué bueno está eso. O sea, los que tienen necesidad de Dios, los que reconocen necesidad de Dios, ¿sí? Los que tienen una actitud, y estos son los primeros mencionados, se dice que hay, que las primeras 4 son virtudes y los otros 4 son actitudes. Vamos a ver si concordamos con eso. Así que la primera virtud es ser un necesitado espiritual, reconocer que te necesita a Dios. Fíjense, toda la gente que se opuso a Jesús ya sabían todo y ya tenían todo arreglado con el reino de los cielos, no necesitaba de Dios, ¿sí? Segundo, dichosos los que lloran, y nada más, ¿sí? A esto siempre se le han acotado cosas, los que sufren, los que tienen, pero también hay otras de las bienaventuranzas que se pueden rozar. Pero también los que lloran son los que son sensibles, ¿sí? Se me ocurre pensar en eso, los que no son duros, los que frente a las cosas que pasan, personales y no personales, se conmueven. Si tuviera que hacer una traducción, pondría dichosos los que se conmueven, ¿sí? La tercera, dichosos los humildes, que también dice los mansos, ¿sí? Los humildes, los mansos, los que no buscan lo suyo propio, ¿sí? No mansos en el sentido de que no son capaces de defenderse por sí mismos, pero sino que están de tal manera entregados a Dios que su actitud, ¿sí? No es la que está a la defensiva. ¿Vieron que hay tanta gente que uno lo mira y tiene cara de que te voy a pegar o qué me vas a hacer? ¿Sí? Esta actitud que Jesús señala como la tercera virtud de los que son del reino de los cielos, habla de este sentido de humildad. La cuarta es los que tienen hambre y sed de justicia, y estas serían las cuatro virtudes, ¿no? Al hablar así de hambre y sed de justicia, ya no sería ahí de necesidad de salvación individual, ¿no? Sino una necesidad de justicia para el que necesita, para el oprimido, para el desechado. Esto que nosotros vivimos en un tiempo absolutamente desigual, totalmente desigual, donde hay tanta gente que pasa hambre y otros que tienen las riquezas del mundo, ¿sí? La actitud de alguien que es del reino de los cielos de Jesús tiene que tener hambre y sed de justicia. Se me ocurre que quizás eso falte muchísimo en este tiempo, en el día de hoy, donde la sociedad está pasando algo bastante llamativo en este tiempo por la pandemia y por lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde se habla mucho de que la gente ha tenido un sentido de solidaridad, gloria a Dios por ello. Pero nuestro mundo, como lo venimos conociendo, la autosatisfacción es lo más importante que hay en el mundo, ¿sí? Y el tener hambre y sed de justicia es una característica solo del reino de los cielos. Muy bien, seguimos con las 4 actitudes, porque ahora vienen los compasivos, los que tienen compasión, decía, déjame ver Reina Valera, a ver cómo dice. Los misericordiosos, ¿cierto? Eran los misericordiosos, claro. Lo que pasa es que la palabra misericordia ya la vimos en otro momento, ¿no? En la Biblia
ya no nos llega tanto. Por eso acá dice los compasivos. Y el tener compasión, supongo que, quiero pensar que no es una actitud íntima, pasiva, de estar llorando por lo que les falta o les pasa algo, sino una actitud de acciones positivas, no una actitud pasiva de compasión, sino una actitud positiva de compasión, que haga que se hagan actos concretos por los demás, ¿sí? Bien, ¿qué viene ahora? Dichosos los de corazón limpio, ¿sí? Los de corazón limpio. Aquí se habla directamente de pureza, ¿sí? No solamente en el tema moral, sino en todo lo que tiene que ver con un corazón, primero, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ¿sí? Y que es renovado por la relación con Él y por ir a Él constantemente. Es la única manera en la cual se puede tener un corazón limpio. Pero fíjense que esto está entre las actitudes, ¿sí? Es algo que tiene que ser deseable, que hay que estar muy firme para no ser llevado por toda la influencia del mundo, que lo último que busca es eso, lo que le importa, digamos, ¿sí? Así que esta es otra de las características de los que son del reino de los cielos. Y luego vienen los que trabajan por la paz. También, fíjense qué proactivo, palabra que se escucha tanto ahora, ¿no? Nada de... En Reina Valera decía los pacificadores, pero acá le está la vueltita de tuerca para que sean los que trabajan por la paz. Lo mismo que los compasivos, ¿no? No solamente actitud de los políticos, sino actitudes concretas de que yo considere que lograr la paz en todas las relaciones, en todas las situaciones, es algo propia del Hijo de Dios, del reino de los cielos. Y queda la última, ¿no? Pareciera que van viniendo de más personales, lo último ya es la persecución por causa de la justicia, ¿eh? Persecución por causa de la justicia, por todas las cosas que están mal o por todas las cosas que hacen que un cristiano sea tan diferente a los demás que sea rechazado o perseguido, ¿sí? Y muchas veces nuestro pastor Carlos está hablando acerca de que de los tiempos malos, que habla Isaías 60, pero de los tiempos malos que podemos percibir que vienen de oposición y de enfrentamientos muy fuertes, y pensamos lo que fue lo del aborto y pensamos lo que va a seguir con más cosas así en un mundo que está cada vez más lejos de Dios. Bien, vamos a ver ahora lo de las recompensas de cada uno. Pero me gustó esto de mirar las características separadas de la recompensa, porque por ahí la mirada se nos va más a la recompensa que a la característica. Ahora, las recompensas serán el reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos. Y el pastor Reiros dice, esto no es meritocracia, no es que voy a ser pacificador para que Dios me dé esto. Es decir, es lo que tengo porque soy de esa manera, porque Cristo me hizo de esa manera. Vamos a ver, los pobres en espíritu dice que el reino de los cielos les pertenece. Así nomás, todo eso, ¿sí? Porque eso es ser parte del reino de los cielos. Primero es ser pobre en espíritu. Los otros, los que lloran, serán consolados. Toda la Biblia habla de Dios como consolador, así que estamos seguros de eso. La tercera, los humildes, y al ser manso y humilde, es que no se tienen demasiadas cosas, recibirán la tierra como herencia. Y es lo mismo que tener el reino de los cielos, pero está dicho de otra manera, porque aquel que sea realmente humilde, que quizás tenga pocas cosas, porque no es lo que le importa más, porque no es donde está el corazón en ese tesoro, el reino de los cielos va a ser una heredad. Y eso es maravilloso. Bueno, los que tienen hambre y justicia serán saciados. Oh, Dios quiera que pueda haber, de sentir que toda esa necesidad por la injusticia del mundo
va a ser saciado. Y si no es acá, será en el reino de los cielos al llegar allá. Los compasivos serán tratados con compasión. Y una de las cosas que muchas veces me viene a la mente todo lo que está hablando el pastor Carlos en relación con Efesios 1, es el hecho de sentir la compasión de Dios, sentir el perdón de Dios, saber que Dios tiene compasión, en la medida en que se dé esa actitud de tener compasión en nombre de Él. A los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Estas cosas se podrían aplicar a una o a otra, y sin embargo, qué detalle que está justo, ¿eh? Los que trabajan por la paz lo hacen como hijos de Dios, ¿sí? Porque tienen una relación de familia, porque están haciéndolo en nombre del Padre. Y después, ¿qué queda? Los perseguidos por causa de la justicia, vuelve lo mismo que la primera, cierra. La primera y la última es porque el reino de los cielos les pertenece. Yo no sé cuánto tardó la iglesia, la gente de la iglesia, en reconocer que esto era el cuadro de identidad de un hijo de Dios, ¿sí? Por supuesto que lo iban a entender después que Jesús haya muerto, resucitado y yendo a la diestra de Dios, y que la iglesia comenzara a funcionar como reino de los cielos. Pero es extraordinario el contenido de este pasaje que habla mucho de obediencia, claro, porque hay mucha obediencia en el Sermón del Monte, pero está la gracia, porque ante el dolor, ante el sufrimiento, siempre está la heredad de Dios, el formar parte del reino de los cielos, por lo cual nunca va a haber orfandad, ¿sí? Y ser, por lo tanto, dichosos y bienaventurados. Bueno, rapidito lo que sigue, y acá pone Mateo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y acá viene: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Es interesante que la primera parte dice: dichosos son ellos, ¿no? Los hombres. Y acá, con la sal de la tierra y la luz del mundo, les empieza a hablar directamente, como si pusiera el dedito: ustedes son, ¿sí? Y lo de la sal, está buena la idea. Nosotros hablamos el otro día, que lo vimos, del sabor y de darle el sentido, pero la sal tiene que ver con, la fuerza que tiene la sal tiene que ver con el celo. Por eso le dice que tienen que cuidar que no se pierda, porque si se pierde la sal de la iglesia cristiana, el mundo se va en camino a la decadencia. Dios mío, cuánto ha perdido la gracia de Dios la iglesia cristiana que predicó el Evangelio con un mal ejemplo, o que no predicó el Evangelio, ¿sí? Y hemos leído muchas cosas en el último tiempo sobre eso, de cómo desapareció la gracia por culpa de la iglesia cristiana. Pero ya Jesús lo dijo, y acá está, acá está sobre nosotros el ser sal. Y el ser luz, está bueno el pensar que no es luz para que a uno lo ilumine, para que uno brille. No estaba diciendo nada de eso Jesús, porque termina diciendo: hagan brillar su luz delante de todos. Ese todos me hace pensar que ya Jesús los estaba haciendo levantar la mirada de los judíos y ir hacia todo el mundo, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, porque había que tener buenas obras, y que con eso alaben al Rey de los cielos. Bueno, yo creí que hoy vamos a poder hacer todo el capítulo 5, pero acá estamos. Nada más que llegamos hasta el 16. 5:16. ¿Cuánto tardaremos en ver todo el Sermón del Monte? No tengo la menor idea, pero que Dios nos vaya mostrando cosas
y que cada vez vayamos descubriendo, porque yo estoy con las que voy descubriendo y ustedes, cada uno de ustedes va a ir recibiendo lo que el Espíritu Santo muestre, una nueva visión, una nueva idea, para que la palabra cada vez más crezca y trabaje como espada de dos filos. Muy bien, seguimos leyendo, leyendo cada uno la Biblia, este pasaje, este mensaje, y seguir recibiendo lo que Dios nos quiere dar. Saludamos a las chicas, a Vale, me parece que Lu va a estar hoy, creo, que tengan una buena programación, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.